y esos cargos se buscan como volver a imputar a través de esta imputación sustitutiva, pero en el fondo hace un rato que en Estados Unidos vienen desarrollando esta tesis de que él sería el cabecilla del cartel de los soles, ¿no? Sí, no cabe ninguna duda. De hecho, eso va a ser muy interesante porque hasta ahora lo que hemos conocido son simples afirmaciones donde se realiza esta conexión entre un supuesto cartel que habría sido manejado por Maduro, pero no hemos tenido evidencia empírica o material. Es quizás también interesante observar de que Donald Trump estaba pensando también en perdonar al expresidente hondureño Hernández por cargos muy análogos a lo que presenta Maduro. Probablemente ese no va a ser el caso, pero entonces también entrega la evaluación en términos de que casos análogos o parecidos van a estar en la órbita de discusión y nos pueden entregar insumos que permitan tener un análisis más completo y más fidedigno. Ahora, todo esto me imagino que es muy relevante para lo que está pasando al mismo tiempo en Venezuela, ¿no? El mirar estas imágenes, que no las miramos solo nosotros. Me imagino la miran Delcy Rodríguez, la mira Jorge Rodríguez, la mira Diosdado Cabello, la mira Vladimir Padrino López, pensando en lo que hemos conocido en las últimas horas, Guido, que es que Estados Unidos dice o hacen lo que yo digo, o nos permiten a nosotros gobernar a través de ustedes, o le dice ayer a Delcy Rodríguez, puede terminar teniendo un destino mucho peor que el de Nicolás Maduro. Aquí hay un mensaje simbólico potente de Donald Trump, ¿no? Claro, es un mensaje simbólico y incluso rompe el simbolismo y pasa a ser en algunos puntos total y absolutamente explícito. Claro. Me parece de que hay tres alternativas que tiene hoy día el régimen todavía en pie. El primero es un intento de acomodo a lo Trump, vale decir de que el régimen se doblegue finalmente a la voluntad de los Estados Unidos y le entregue las concesiones que Estados Unidos está buscando. Una segunda alternativa es la resistencia. Ojo, han habido casos en la historia donde un gobierno nominalmente muy inferior en términos de su poder resiste las pretensiones de una potencia hegemónica. Yo no observo de que haya ese intento en Venezuela, pero creo yo que es un escenario que igualmente cabe contemplar. Y el tercero es que no sabemos qué es lo que está ocurriendo en el entorno privado de Rodríguez, de, en fin, Padrino López, de Diosdado Cabello, como tú dices. Pero también una alternativa es que se observe una fractura o fragmentación del régimen y eso derive en un proceso eventualmente violento de la misma sociedad venezolana. Creo que estamos en un escenario de incertidumbre. Mi impresión es que la primera alternativa, vale decir, acomodarse a la voluntad de Trump, es la más probable, pero en escenarios tan críticos como este todo puede pasar. Claro, y a lo mejor podría haber una mixtura entre la 1 y la 3, o el escenario 1 y el escenario 3, en el sentido de que si uno se queda con la declaración de Delcy Rodríguez, este comunicado de prensa donde invita a Estados Unidos a una cooperación de una agenda conjunta de paz, de tranquilidad y un montón de cosas, uno ve ahí una primera señal de decir, ya, me estoy empezando a alinear a lo que Trump dijo. Mi pregunta, más que con Delcy Rodríguez, que además muchas fuentes hoy día y muchos medios dicen habría sido parte de una negociación con Estados Unidos y señalan directamente que en Doha se habría fraguado todo esto con los hermanos Rodríguez poniéndose al servicio de Estados Unidos y entregando a Nicolás Maduro. Más que la duda con Delcy Rodríguez, que hoy día es la presidenta encargada, y su hermano Jorge Rodríguez, me queda la duda con Diosdado Cabello y con Vladimir Padrino López, que son quienes están a cargo de las Fuerzas Armadas. Y ayer nomás, Vladimir Padrino López decía o exigía que Maduro retornara. Por lo tanto, uno no sabe si se están alineando los integrantes de una cúpula chavista que en todo caso sí han tenido sus diferencias en el tiempo. Sí, yo creo que la pregunta es muy perspicaz porque ahí está tal vez el nudo de la cuestión. Mi impresión es que el régimen sobrevive en función de las Fuerzas Armadas y no al revés. Y por ende, entonces, quien logre tener esa gestión y ese control garantiza no solamente su propia supervivencia, sino que del propio proyecto. Hay que ver si a nivel de generales o incluso en escalas un tanto más inferiores hay garantías de aquello. Si es que no la hay, entonces hay muchos incentivos para romper ese círculo y insisto un poco en la idea. No creo que haya que pensar de que hoy día el régimen está impermeabilizado, sin fisura,
completamente entendiendo de que acá hay una suerte de proyecto todavía en marcha, etcétera. Yo creo que hay muchas dudas al respecto que no se hacen públicas naturalmente, pero si uno va a la literatura comparada es de las primeras cosas que ocurren, ¿no? Es decir, la susceptibilidad al interior de ese círculo en términos de quién traicionó a quién queda con el liderazgo de quién, cómo garantizo yo mi propia supervivencia, mis propios privilegios, en fin. Y me parece que esa es una discusión en marcha, que viene, por cierto, acompañada con todo este envoltorio comunicacional que hemos observado particularmente de Diosdado Cabello, ¿no es cierto? Esta idea de mantener todavía una línea crítica contra los Estados Unidos, al menos tácita, de exigir, ¿no es cierto?, la liberación de Maduro y de animar, si se quiere, a sus propias fuerzas armadas, donde posiblemente hay quienes tienen dudas respecto de la supervivencia de la misma. Ahora, Guido, después de lo que ha hecho Estados Unidos, de la forma en que lo hace, con un Trump que logra buscar una alternativa, una vía que no significó generar una guerra, que no significó desembarcar tropas, que no significó una guerra civil en las calles hasta ahora, y esperemos que siga así, sino que fue esta extracción quirúrgica de quien era la joya de la corona, que era Nicolás Maduro, no le deja prácticamente nulas posibilidades a un Diosdado Cabello, a un Vladimir Padrino López, a una Delcy, a un Jorge Rodríguez, de poder salir y resistir a la presión estadounidense. ¿No los obliga un poquitito a tener que subordinarse? Porque si no, Estados Unidos ya fue por Maduro, ¿por qué no podría ir por ellos? Sería como lo que yo pensaría si fuera uno de ellos, digamos. Sí, mira, yo creo que hay varios elementos ahí. Uno de ellos es cierto de que la operación fue muy limpia, acelerada, no tuvo problemas, pero de acuerdo al menos a las declaraciones que daba Marco Rubio, fue una operación muy compleja desde el punto de vista de la planificación y donde los riesgos eran reales. Entonces, acá también se pierde, si se quiere, el elemento de sorpresa si se está pensando en nuevas operaciones similares. Vale decir, el riesgo se incrementa a medida que pasa el tiempo, dado la iteración que ya ocurrió. Y creo que Rubio decía, digamos, o sea, extrajimos finalmente a la máxima figura, pero intentar hacerlo sobre todo el círculo era realmente muy problemático y las cosas podían salirse de control. Por ende, yo supongo, digamos, que acá hay una suerte de pausa intermedia para ver cómo el régimen reacciona y si es que el régimen se acomoda a los intereses norteamericanos. Y luego, obviamente, viene el futuro. Hasta ahora, como tú bien dices, no parece haber, al menos en el corto plazo, un intento de transicionar hacia un sistema distinto, potencialmente democrático, sino que es mantener la estabilidad, mantener el control con las piezas que ya se encuentran en juego y tal vez al mediano plazo, en 6 meses plazo quizá, pensar en rearticular ese gobierno. Pero creo yo que hoy día eso es inviable, dado los riesgos que se corren con los escenarios que ya comentamos. Sí, hay quienes miran con desconfianza todo esto a Estados Unidos y piensan, y esta es la primera hipótesis, que aquí solo hay un tema de interés comercial y de recursos y que es entrar a Venezuela, quedarse con el petróleo y listo, y que aquí no hay ni una convicción ni democrática ni de defensa de los derechos humanos por parte de Donald Trump. Y Marco Rubio, que es quien más conoce además la situación latinoamericana y la de Venezuela. Otros, y sobre todo los venezolanos en el mundo, y hace poquito hablaba con uno de ellos, representante además de María Corina Machado en Chile, ven esto como una cosa de tiempo y lo ven en etapas. Ven que en esta primera etapa tal vez lo que está haciendo Estados Unidos es utilizar las herramientas que tiene y las personas que tiene, que es el chavismo que todavía está ahí, para que se mantenga cierta estabilidad, pero para más adelante, sí, llegar a una transición democrática y lograr una Venezuela que pueda decidir quién los gobierna. ¿En cuál de las dos estás tú o tú tienes alguna otra teoría en el fondo respecto de qué mueve a Donald Trump a Estados Unidos y dónde podría terminar esto? Si vamos a terminar o no con un nuevo régimen. Yo creo que hay ingredientes adicionales a esa evaluación inicial. Particularmente cuando uno integra la dimensión puramente estratégica y militar de la operación, sobre todo porque el Pentágono ya había reconocido 3 elementos que confluían como riesgo al interior de Venezuela. Uno tiene que ver con el coltán, que es un mineral muy importante para el desarrollo de nuevas tecnologías
y cuyo uno de sus depósitos más importantes se encuentra precisamente en Venezuela y que está siendo extrayendo por los chinos. Ahora, obviamente ahí hay un cuello de botella para la industria norteamericana aeroespacial, militar y tecnológica, y por ende entonces creo yo que es un elemento que tomaron que se consideró por parte de los tomadores de decisión del Pentágono. El segundo, que debe probarse todavía, esto es todavía especulativo, tiene que ver con la información que conecta Irán con Venezuela a través de la producción de drones iraníes en territorio venezolano. Cuando uno concibe de que Irán es adversario nominal de los Estados Unidos y que drones iraníes estaban a 1.200 kilómetros de los Estados Unidos, eso también constituye un riesgo estratégico. Y finalmente la relación bilateral Venezuela-Rusia, que es muy profunda. La mayoría de los sistemas militares que tiene hoy día Venezuela son rusos. Rusia se entiende desde la perspectiva estratégica como un adversario también de los Estados Unidos. Y de acuerdo al menos información de prensa, habían entre 120 a 150 asesores permanentes rusos en Venezuela. Dado la nueva estrategia de seguridad nacional, donde Estados Unidos no solamente busca expurgar elementos complejos para sus propios intereses, como el presidente Maduro, sino que también expurgar la influencia china y la influencia rusa del continente, esa puede ser también un elemento adicional. Ahora, si eso va a transitar a un nuevo régimen, yo creo que va a depender del contenido de ese régimen y de la posibilidad de que ese sistema, sea democrático o no, satisfaga los intereses de los Estados Unidos. Ocurrió, por ejemplo, con Panamá. Cuando sale Noriega, Panamá transita hacia una democracia que satisface intereses norteamericanos, pero no ocurre, por ejemplo, con Irán. Cuando sale Mossadegh del poder, se instala una dictadura con la del Shah, que también satisface los intereses norteamericanos. Entonces yo creo que los intereses es la clave, más allá del tipo de sistema. Si una democracia futura logra satisfacer este tipo de intereses, yo creo que hay una posibilidad de que esa trayectoria termine sintetizándose ahí. Ahora, lo que dijiste recién me hace mucho sentido con lo que dijo Donald Trump y lo que dijo Marco Rubio también, porque a Donald Trump se le preguntó por el petróleo y él dijo: nosotros no queremos el petróleo venezolano, que a uno le llama la atención porque la teoría de los más críticos es que lo único que quiere es controlar el petróleo venezolano. Lo que él dice es que quiere hacer inversiones y que quiere que las empresas norteamericanas vuelvan a explotar el petróleo en Venezuela, pero para reconstruir Venezuela, es lo que él establece. Me hace sentido con lo que tú recién dices respecto de a lo mejor otro tipo de recursos que pudieran estar alimentando a los adversarios, porque Marco Rubio también dice eso. Se refiere al petróleo, pero también podrían ser otros recursos. Dice, lo que nosotros no queremos es que el petróleo sea explotado por nuestros adversarios. ¿Para qué necesita China el petróleo?, dice él. ¿Para qué necesita Rusia? ¿Para qué necesita Irán el petróleo? Y algunos dicen, bueno, pero es que Rusia no le compra el petróleo. Entonces había una como pregunta respecto de esta mirada de Marco Rubio, que a lo mejor tenga más que ver con los otros recursos, con lo que tú acabas de decir, con que sus adversarios se puedan fortalecer a partir de recursos venezolanos, ¿no? Sí, yo creo que el petróleo es un elemento que hay que tomar en consideración. Me parece de que su relevancia es menor respecto de otros comentarios que han surgido durante el fin de semana, donde el único y exclusivo foco sería el petróleo, porque ahí igual vienen cierto tipo de interrogantes, de acuerdo al menos a los análisis de quienes conocen respecto a este tema, para que los yacimientos que hoy día son improductivos vuelvan a generar petróleo, se requieren no solamente inversiones millonarias, sino que plazos de tiempo de al menos una década. Sí. Recordemos de que hoy día Venezuela produce aproximadamente 700.000, estuvo produciendo algo así como 3 millones hace una década, y la degradación de capital es muy significativa. Entonces creo yo que no hay que pensar de que Estados Unidos toma el petróleo y comienza producción petrolífera, digamos, para satisfacer intereses comerciales norteamericanos. Se requiere mucho tiempo para aquello, pero sí hay un elemento que me parece que puede estar asociado a eso y que tiene que ver con la manera en cómo, por ejemplo, uno de los adversarios de los Estados Unidos, la Federación Rusa, depende de cierta estabilidad del precio. Y por ende, entonces, si se controla la oferta,
eso puede hacer colapsar el precio y llevar entonces también al colapso de uno de los principales recursos de los adversarios de los Estados Unidos. Pero nuevamente, son escenarios, creo yo, especulativos. Mi impresión es que no va totalmente al lado del petróleo. Creo que el petróleo es una excusa para la opinión pública norteamericana que conoce petróleo y automáticamente entiende un poco la psicología de la intervención. Yo creo que va más bien con la penetración china, rusa, el coltán, los drones, las asesorías de la Federación, de Moscú y esta nueva estrategia de seguridad nacional que busca tener a Latinoamérica bajo esta nueva doctrina Monroe y donde sea la esfera de influencia predominante y hegemónica de los propios norteamericanos. Bien, pues Guido Larsson, te queremos agradecer. Bien interesante esta mirada que complementa un poco esa simplificación de si es petróleo o no petróleo solamente, si es transición o no es transición. Interesante también tener más puntos de vista al respecto. Analista internacional y académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Igualmente, que tengan buen día y buena semana. Igualmente.